tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar y desde donde nos escuches, en una serie más de este programa de Voces de Mapas, donde buscamos hacerte sinergia para entender que la migración, el medio ambiente y la paz son un solo elemento en el cual si nos involucramos haremos de este mundo algo mejor. Y hoy Adela nos tiene un gran invitado que nos va a hablar de un tema muy importante y en el cual deberemos poner bastante atención para ayudar en mucho a estas personas que por algún motivo son desplazadas por la violencia. Gracias, Gerardo. Gracias, Iyari, por acompañarnos. Y pues muy buenas tardes, noches, días a todas las personas que nos acompañan. Pues esta vez invitamos a Iyari Valderas Cruz. Él es especialista en sustentabilidad ambiental por la Ibero. Cuenta con un diplomado en políticas públicas, en seguridad pública y nacional por la UNAM. Su trayectoria se enfoca en la crisis climática, en la articulación de seguridad pública, empleos verdes, infraestructura sostenible, gobernanza climática y regeneración del tejido social en territorios con alta conflictividad socioambiental. Iyari ha colaborado en el protocolo autonómico de consulta previa en Quimbilá, el sistema normativo de Hueyapan y proyectos de infraestructura verde en San Cristóbal de las Casas. Desde la sociedad civil y juventudes, él ha impulsado reformas legislativas aprobadas en el Congreso. Promueve empleos verdes con el taller Leñateros y fue embajador climático de la Alianza MX sobre el desplazamiento interno por crimen organizado y cambio climático y la formación de nuevos tejidos sociales. Y esta vez, bueno, lo hemos invitado para que nos hable del desplazamiento interno por crimen organizado y cambio climático y la formación de nuevos tejidos sociales. Pues bienvenido, Iyari. Muchísimas gracias por acompañarnos esta vez. Increíble este tema que nos planteas. Y pues ahora sí que para no interrumpirte, te quiero plantear pues una pregunta extensa que tiene que ver con estos temas. Y es, bueno, básicamente, ¿cómo has observado que el cambio climático y las actividades del crimen organizado se entrelazan para forzar el desplazamiento de comunidades, ¿no? ¿Y qué impacto principal tiene esto en la capacidad de estas poblaciones para mantener o recuperar una vida digna y sostenible? Más o menos, por ahí. Bueno, para empezar, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Para empezar, yo creo que tenemos que ver esta parte del desplazamiento forzado y desplazamiento climático como desde una perspectiva sistémica. Y a lo que me refiero es que ninguna de las dos problemáticas está fuera de entre sí, sino que se unen entre ellas. Y es justamente a lo que voy con lo que habías dicho de la pregunta. Estas dos se entrelazan porque conforme hay territorios muy ricos en recursos naturales, ya sea en el sentido minero, en recursos hídricos o en tierra, etcétera, esto genera un interés para muchísimos actores, sector privado, crimen organizado, incluso el mismo Estado mexicano, el gobierno, más bien el gobierno de México, ya sea desde los diferentes niveles que existen, y que eso causa diferentes conflictos socioambientales. Y no es por los recursos naturales ni por las personas que habitan ahí, sino es por la, la forma en cómo se utilizan esos recursos naturales para estos actores, que muchos de estos actores que los acabo de mencionar, de crimen organizado, la iniciativa privada, se unen entre ellas y ellos para poder plantear un escenario de, desestabilidad en esos territorios. Entonces, esta forma en cómo se une, lo voy a poner un ejemplo concreto que pasó y que afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver ustedes y las personas que nos vayan a escuchar después,
pues fue afortunado desde mi punto de vista conocer esta experiencia desde el territorio y también desde la parte de la forma de hacer alianzas con otras organizaciones para que nos pudieran ayudar a que esta problemática pudiera tener reflectores en los medios de comunicación y en el gobierno federal. Y esta problemática fue en el ejido de Nueva Morelia y en el ejido de San Francisco de Las Palmas, en el municipio de Chicomucelo, Chiapas, que fue en el 2023, donde, como un contexto, en ese tiempo, fue encapsulado literalmente esa región que es la Sierra de Chiapas, donde se podrán imaginar, pues sí, muchos árboles, selva, etcétera, pero también hay zonas áridas donde existen ahí, y que el crimen organizado, exactamente en dos cárteles muy fuertes en México, pues encapsularon la zona y que a partir de que sí, que era la parte territorial, de ganar territorio, etcétera, pero también es de que en esos ejidos que acabo de mencionar es muy rico en el sentido minero, exactamente la varita. Entonces, desde hace tiempo, una iniciativa privada, una empresa privada que se llamaba Blackfire, en el 2013 más o menos, comenzó a hacer este tipo de actividades mineras, que al final del día fueron aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Economía, que son las encargadas de ver estos temas. Que al final fue todo un fracaso, fue mucha corrupción, porque esta empresa nunca cumplió los estándares de calidad medioambientales y sociales, que se les tenía que dar a esos dos ejidos. De tal forma de que ya no había condiciones de vida ahí, ya no había condiciones de alimentos ahí, y por ende, diversos actores internacionales, locales, nacionales, y estatales se unieron para frenar esta actividad minera, incluyendo también la empresa, y por lo que también se dio suspensión, a estas actividades. Pero justamente en el 2023, de forma ilegal, y también la otra forma también fue forma ilegal, volvieron a tener que reabrir estas actividades mineras, pero la diferencia fue que aquí el crimen organizado literalmente estuvo muy, muy, muy relacionado. A pesar de los anteriores años, que sí sabíamos y sabemos en Chiapas que, a pesar de que no se di así como tal, desde el 2013 o desde hace mucho existe el crimen organizado ahí, pero que por acuerdos o no sé yo, por diversas circunstancias, no se daba tan fuerte esta problemática. Pero en el 2023 en esa región se dio muy fuerte, de tal forma en que ese tipo de recursos es muy codiciado por este tipo de actores, y que lamentablemente en ese momento la federación, ni el estado, ni el gobierno estatal de Chiapas, ni mucho menos las policías municipales de Chicomucelo pudieron hacer algo, o no quisieron hacer algo, lo voy a poner así, no quisieron hacer algo. Entonces, con diversas organizaciones de la sociedad civil pudimos pues unirnos. ¿Para qué cosa específicamente? Para poder llevar esta problemática a las mesas de seguridad, a las mesas del gobierno federal, etcétera. Un paréntesis ahí es que ahí intentamos hacer lo que bien mencionó Adela, un protocolo autonómico de consulta previa, que es específicamente para qué es, para prevenir conflictos ambientales, justamente lo que les estoy contando. Lamentablemente, por toda la situación que se dio, no se pudo completar el proyecto, íbamos a la mitad, pero lamentablemente no se pudo dar, pero que sí pudimos hacer que las autoridades, incluyendo el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Chiapas, con muchas organizaciones, muchas alianzas y lo voy a mencionar así, con el Congreso de la Cámara de Diputados a nivel federal, pudimos hacer estas alianzas para que los diferentes informes, testimonios de las personas ejidatarias, de las personas que viven ahí en los ejidos, pudieran pues tener esta voz, que ya la tienen, pero que aquí va un dato curioso, que muchas veces de estos conflictos ambientales ligados al desplazamiento forzado interno y al desplazamiento climático, muchas veces son, hasta el momento son en territorios que no son interés del Estado mexicano. Y esto lo planteo porque no crean una derrama económica importante para el Estado o para México.
En el ejido, en los ejidos, pues siembran maíz, frijol, etcétera, pasan diferentes ríos, pero no crea una derrama económica importante como en San Cristóbal de las Casas, la capital cultural de Chiapas, o Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Entonces lo que pasó fue hacer toda esta estrategia de comunicación, pero también una estrategia de construcción, de cuidar las formas en cómo llevar este tipo de procedimientos para que tanto los que estén en primera línea no sufran las consecuencias, y me refiero a no sufrir las consecuencias, que es que los maten o que las maten o que los secuestren, y que ni siquiera para nosotros en esa parte de que nos busquen, etcétera, como un filtrado de información. A partir de eso, lamentablemente, en primera fase pudimos hacer que el ejército interviniera, como por 2, 3 meses, 4 o 5 meses más o menos, pero a partir de octubre del 2023 ya no se puede hacer nada. Los dos cárteles llegaron de una manera mucho más fuerte, y ahí, justo ahí, fue el desplazamiento forzado en esa zona. Pero ahí yo quiero hacer esa relación, me detengo ahí. Quiero hacer esa relación porque ahí está intervenido la parte de la crisis climática, la parte del desplazamiento forzado interno. Porque seguían haciendo estas actividades mineras de manera ilegal, y estas actividades mineras ilegales, aunque sean legales o no ilegales, crean una contaminación y crean un tipo de gases de efecto invernadero que propician los efectos de la crisis climática, que lo que estamos viendo son inundaciones, sequías, enfermedades para nosotras y nosotros los humanos, para otros seres vivos, etcétera. Y que a la vez propician el desplazamiento forzado interno. Entonces, justamente está esta relación entre estas dos, y las estrategias que hemos llevado a cabo. Una cosa para prevenir, que lo hemos hecho en otros territorios, es específicamente hacer este tipo de protocolos, sí, para que ellas tengan las bases para poder llevar a cabo este tipo de prevención a través de nuestros conocimientos y el conocimiento de ellos, y que muchas veces, la mayoría de veces, estas personas de estos territorios, sean en pueblos originarios, en ciudades, en zonas rurales o en ejidos, de estos 3, 4 componentes, ya saben cómo poder hacerlo, pero que muchas veces no está escrito como tal en un marco jurídico a nivel local, respaldado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respaldado por los tratados internacionales, como el Acuerdo de Escazú, como el Convenio 169 de la OIT, etcétera, etcétera. Y también ese tipo de protocolos para relacionar la construcción de paz, es que cuando un proyecto o un megaproyecto, sea cual sea de quien sea, desde sociedad civil, desde la misma comunidad, desde el mismo gobierno local, desde la misma sociedad que viven ahí en esos territorios, el gobierno federal, iniciativa privada, empresas transnacionales, tienen que pasar este, por un proceso de consulta y de participación, ya sea de diferentes territorios, pero que justamente va a lo que dicen muchas personas o políticas o políticos: piensa global y actúa local. Es mega difícil hacer eso, mega difícil traer una política pública internacional, bajarlo a nivel local, pero justamente es lo que estamos haciendo con organizaciones como el Navegador Indígena, Libros Prehispánicos AC, Diálogo Movimiento, el Taller Leñateros, que es lo que estamos haciendo con otras alianzas, y que a partir de eso se ha ido construyendo paz a partir de las formas de organización de cada territorio, porque eso es importante decirlo igual. No todos los territorios son iguales, y a partir de eso es también manejar lo que tú bien decías, en cómo se interrelaciona este tipo de problemáticas, y es ahí cuando hago otra interrelación. La parte de la crisis climática, el desplazamiento forzado climático, es específicamente por los efectos de la crisis climática, como inundaciones, sequías, etcétera. Y eso lo podemos ver también en la comunidad del bosque en Tabasco, donde jurídicamente ya son los primeros desplazados climáticos en México, y que con muchas también organizaciones como Nuestro Futuro, Conexiones Climáticas, pudieron hacer que el gobierno federal y el gobierno del estado de Tabasco y el Congreso del estado de Tabasco pudieran destinar un recurso económico para que esta población pudiera estar en otra parte del estado de Tabasco. Y es a partir de eso que se necesitan medidas. Yari, perdón, antes de irnos a Tabasco, pero finalmente en esa zona de Chiapas la población se desplazó y ese lugar actualmente es utilizado en la minería y son como zonas de coto de los narcotraficantes. Esa es muy buena pregunta. Actualmente,
Con la nueva administración del estado de Chiapas, se ha intentado recuperar territorios asediados por el crimen organizado, pero específicamente en esta parte de la Sierra de Chiapas no se ha podido consolidar una recuperación total de los territorios, específicamente por muchos intereses que existen, tanto lo voy a decir así, es zona fronteriza, entonces es trata de personas, recursos económicos, también ese sentido de la varita, de la minería. Las personas, algunas personas de estos dos ejidos han podido regresar, sí. La mayoría no han podido regresar de donde están actualmente. No lo voy a decir por temas de seguridad para ellas y ellos, pero que sí han visto una posibilidad, una luz a final del túnel que no es actualmente tal vez en este año, sino probablemente en el siguiente o dentro de dos, que ya puedan regresar a esos territorios y puedan regresar a sus vidas, que eso es justamente otra problemática, como bien decíamos antes de entrar al aire, de que es súper difícil también recuperar todo este sentido cultural, social, económico, también de género, también de seguridad, tanto para las personas que regresen a sus territorios, pero también a las personas que tengan que irse a otro territorio, y que ahí viene la problemática de discriminación, racismo, también de acoplarse a una nueva forma cultural, a un nuevo estado, a un nuevo municipio, a una nueva comunidad, porque no es lo mismo vivir en una zona que se cultiva maíz a un municipio que no se cultiva maíz, que tienes que ir a comprarlo a los supermercados, etcétera, y que además tengas que vivir de una forma diferente para acoplarte a las nuevas formas de organización que existen en los municipios, ya sea de Chiapas, o sea de otros estados, y que eso implica también la lengua. Ahí específicamente en la sierra, bueno, o en Chiapas en general se habla el tzotzil, el celtal, entre otras. Y que eso también implica también acoplarte en ese sentido como al castellano, y que no te vean como, ah, tú eres extraño o eres extraña, a pesar de que seas mexicano o mexicana, tú no eres compatible con estas personas porque no hablas completamente bien el castellano, o si hablas la lengua originaria, algunas lenguas originarias, pues no te vemos como iguales, eres para nosotros para abajo. Entonces también implica eso, y que lamentablemente igual para lo voy a decir como en este ejemplo de estos dos ejidos, pues hay personas que sí se han acoplado bien, pero como bien tú decías antes de entrar al aire, no es por gusto, es por necesidad, y es por necesidad también de sus hijas y hijos de poder darles una vida digna, entre comillas, y que a la vez, yo lo voy a decir en esta forma, que a la vez en esos nuevos territorios que van, pues también hay posibilidades de que tal vez no sea un desplazamiento forzado por crimen organizado, pero tal vez sí sea de nuevo por un desplazamiento climático forzado. Por ejemplo, en Veracruz, en las zonas costeras, en Oaxaca, también en diversas zonas de aquí de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que sí se van a otros territorios, existe otra posibilidad de que puede ser otro desplazamiento forzado por el crimen organizado o desplazamiento forzado por el cambio climático. Ahí lo... Oye, y bueno, en toda esta labor que haces en la formación de los nuevos tejidos sociales, o sea, tiene que ver como justamente con estos desplazamientos y con formas de adaptación a los nuevos territorios, con las nuevas lenguas. O sea, es decir, ¿ustedes hacen ese tipo de trabajo? El trabajo de readaptación de las personas desplazadas, cómo llegan, cómo se adaptan, etcétera, etcétera? ¿O cuál sería la labor que hacen del tejido social que mencionabas también antes de... Sí, bueno, antes de justamente entrar a la respuesta, quiero dejar como un dato muy específico, que es que para 2050 se estima que puede haber 3.1 millones de personas en México que podrían ser desplazadas internamente por los impactos del cambio climático. Eso, más añadirle el desplazamiento forzado por el crimen organizado, creo que sí crea un panorama en donde, y ahí es donde entra tu pregunta, ¿cómo adaptarnos
a nuevas realidades a partir de nuevas realidades de tejido social en diferentes partes del país. Entonces, a partir de eso, lo que nosotras y nosotros hemos podido hacer, porque luego nos hacen mucho este cuestionamiento de que, pues, qué padre, así, qué padre que estén ayudando, pero luego qué, pues luego qué es que el problema nosotros no somos gobierno. Si fuéramos gobierno, pues sería otra historia totalmente, pero justamente es lo que intentamos hacer, no en solitario, no desde una organización, sino que con múltiples organizaciones en diferentes partes del país, y es que hemos podido dar acompañamiento no a todas las personas desplazadas en ese sentido como en estos dos ejidos, porque sería imposible para nosotros hacerlo, no nos daríamos abasto, pero que sí hemos podido dar seguimiento a otro tipo, a las personas, algunas personas ahí de los dos ejidos, como por ejemplo que cómo se sienten, cómo siguen, que si necesitan algo de algún contacto ahí dentro de los estados que están o de los municipios que están, pues ahí tenemos algunos, o si no los tenemos, pues buscamos, etcétera. Luego recomendamos algunas formas de mecanismos de seguridad, para que no pasen algún contratiempo, o que si en dado caso, por ejemplo, en esta problemática de los dos ejidos, pudimos hacer entre mucho esfuerzo que una persona de esos dos ejidos estuviera en el sistema de protección del Acuerdo de Escazú. Entonces, con el botoncito rojo, etcétera, pero lo que pasó ahí es que se tuvo que ir esa persona con su familia, y ahí establecimos ciertos mecanismos para que esa persona pues no estuviera acechada por el crimen organizado o los mismos carteles que están allá, pero de otras facciones de otros estados. Entonces, también estos mecanismos vincularlos con justamente el tejido social, ¿a partir de qué? A partir de personas que estén relacionadas de esos mismos temas o relacionadas en otro tipo de temas como medioambientales, construcción de paz, también relacionados a la inclusión de los pueblos originarios que lo estén llevando en otros estados, en otros municipios, para a partir de que crear una, lo voy a poner de esa manera, una barrera para que estas personas o estas familias no tengan un peligro con con los cárteles que pueden estar ahí, y que a partir de eso ellas y ellos se sientan vinculados a esta nueva forma de hacer comunidad, pero también que se sientan vinculados a las nuevas formas de resistencia que existen en estos municipios o en estas comunidades, que no es necesario que estas personas se vinculen, pero que simple y sencillamente sientan que, no solamente pasa dentro de mi municipio, no solamente pasa dentro de mi ejido, sino que también pasa en otros territorios de otras partes del país o en otros estados, y que a partir de eso digan como, ok, me siento vinculado, tal vez no quiero participar, pero que eso me da un sentido de realidad o un sentido de pertenencia a esta nueva comunidad, para que no me sienta solo, para que no se piense con este discurso de que, que lo existen, y lo existen en todos los territorios, en muchas universidades, etcétera, pero que luego pasa es que, es que no me siento vinculado porque existe una realidad totalmente diferente a la mía, porque estas personas viven en tal alcaldía o en tal municipio, que no ven lo que está pasando ahí, que no ven lo que está pasando en nuestros territorios, y no se sienten preocupadas ni preocupados. ¿Cómo es posible eso? Justamente pasa, es la realidad, es una de las realidades de México, pero justamente hacer esta vinculación con las personas que estén en resistencia, que estén formando vínculos de paz en este tema de construcción de paz, y que también no cabe la posibilidad, que eso también sucede, el tema de discriminación, racismo, también de que no se sientan parte de, eso también nos ha sucedido con otras personas de esos ejidos o de otras partes de México. ¿Y cómo encuentran las resistencias de los lugares a donde llegan? O Pues, sea, sí, perdón. es más difícil adaptar a las personas que llegan o es más difícil trabajar con las resistencias de las personas que reciben? Para nosotros es bueno, para nosotros creo que ha sido más difícil que las personas de otros municipios o estados o comunidades o pueblos originarios se adapten a las nuevas personas que vienen.
porque la realidad es que, a pesar que haya muchas realidades en este sentido que nos tocó, de los dos ejidos, es que pues sí venían muy estresados, atareados y así, pero lo único que querían hacer era salir de ese infierno. Entonces, a partir de eso es de que con la tranquilidad de irse a otros estados, a otros municipios, como a otras comunidades, pues sí contactamos, tenemos contactos ahí con las otras resistencias, pero que justamente ahí lo que les decía anteriormente, es difícil al principio poder adaptarse por la lengua, por el idioma, por las diferentes formas de organización, que es que yo lo hacía aquí, así en mi comunidad o aquí en mi ciudad, pero aquí en nuestro territorio no lo hacemos así. Entonces, ahí sí es que viene el otro tipo de cuestiones. Les decimos, les recomendamos de esta forma, porque así en este territorio se puede llevar de cierta manera, etcétera, y así. ¿Para qué? Número uno, para temas de seguridad, pero también para temas de bienestar. Bienestar social, económico, social, cultural, de género, etcétera. Para que tratar de aminorarles lo menor posible todo el sufrimiento que están llevando. Y por último, es que también existen algunas personas de los diferentes niveles de gobierno, que son muy, muy pocos, con la mano contada totalmente en este caso en particular de Chico Muselo, que se preocupan por lo que sucede y le dan cierto seguimiento, no en un seguimiento económico ni nada, pero sí como tratar también de aminorarles la fatiga, la angustia de lo que puede suceder en los nuevos territorios. Y ahí lo dejo. Y es efectivamente un gran drama lo que pasa con los seres humanos, pero también, curiosamente, hablas de lugares que son de las regiones más biodiversas del mundo y que cuando estamos haciendo estos daños, pues obviamente el impacto global es tremendo y la inquietud que me queda, esas zonas quedan ya inhabilitadas por cuánto tiempo o ya son inhabilitaciones de para siempre. Pues sí, es que ahí, lamentablemente, en esta interrelación del desplazamiento forzado y del desplazamiento forzado climático, eh, en la comunidad del bosque en Tabasco está totalmente inhabilitado para poder vivir como tal, porque lo que sucede ahí es que la marea subió y se llevó las casas, se llevó las escuelas, los cultivos, etcétera, y que poco a poco va a ir a estar subiendo, subiendo y se va a ir llevando más casas que ya han sido abandonadas. Y por otro lado, en el sentido del desplazamiento forzado, y ahí es justamente que también existe esta relación, lo que tú bien mencionas, Gerardo, es que, pues sí, se dejan inhabilitadas, no existe una política pública de la federación, de los gobiernos estatales, municipales, para tratar no de reconstruir, sino de regenerar el territorio para adaptarse a las nuevas condiciones que lo está planteando tanto un sentido de inseguridad como un sentido de crisis climática. Entonces, a partir de eso es interesante porque se interrelacionan, pero también son diferenciadas estas dos problemáticas. Porque, por ejemplo, en el tema de inseguridad, pues sí pueden estar inhabilitadas, pero se necesita otro tipo de política pública para poder recuperar esos territorios, sí, pero también regenerar esos territorios para que sean habitables de nuevo para las personas que han estado ahí, para las personas que quieran vivir ahí, desde un sentido de seguridad alimentaria, desde un sentido de infraestructura, desde un sentido también de seguridad, y lo planteo en ese sentido de seguridad específicamente porque se han dado muchos casos, por ejemplo, si mal no recuerdo, en Michoacán, donde ya el crimen organizado pone estas minas explosivas y que uno no sabe en dónde carajos están. Entonces, también hacer este trabajo desde la Federación de Inteligencia, etcétera, para que puedas plantear un tipo de política pública, y lo voy a poner de esta manera, sí, de prevenir estos conflictos, pero a partir también desde un sentido sistémico, no solamente de recuperarlos desde un sentido de seguridad y que, ya esta población, ya
ya está recuperado, ahí te lo dejamos, a ver cómo le haces. No, también un sentido de ver cómo recuperamos el territorio para que puedan seguir sembrando, para que puedan seguir con un sentido cultural desde hace muchísimo tiempo, etcétera. Y también por otro lado, desde una parte climática, pues es más que nada, sí de adaptación climática, pero también un sentido de resiliencia climática, que es como que la población puede hacerle frente a partir de las nuevas condiciones climáticas, pero aquí viene lo interesante, de a partir también de los esquemas terrestres, de los ecosistemas marinos, etcétera, para que aprovechar ese territorio que haya sido asediado por la crisis climática, pero como la federación, las organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, mediana o pequeña, pueden hacer alianzas para poder llevar a cabo diferentes proyectos que se vuelven política pública para que en un futuro, no en un año, no en dos, no en tres y tal vez ni en cuatro, pero que tal vez en adelante se puedan ir adaptando y para que las personas puedan habitar esos nuevos territorios que ya no sería ni siquiera imaginarlos como tal ahorita, sino que serían algo totalmente creativo para poder llevar a cabo como islas en México, etcétera. Y esto lo plantean en un punto que en la comunidad del bosque Tabasco, pues tal vez se debería de plantear, pero también se debería plantear un sentido de infraestructura verde y infraestructura azul. ¿Para qué específicamente? Para poder adaptarnos a las inundaciones, pero también adaptarnos a sequías, a enfermedades, poder sobrellevar las enfermedades y también para las nuevas generaciones. Ahorita podemos estar hablando de muchas cosas, pero a partir de eso, los que yo tengo 25 años, los que tienen 15, 10, 5, ni siquiera los que han nacido, pueden sufrir mucho más. Entonces, tratar de plantear una base, y lo voy a decir de esta manera, no hay una base de política pública climática, ni una política pública de desplazamiento forzado interno para regenerar ese tipo de territorios, porque además ni existe una ley general de desplazamiento forzado interno en México. Existen leyes estatales, como en Chiapas, Sonora, se está llevando procesos en Oaxaca, etcétera, pero que ni siquiera existe una ley. Entonces, tampoco hay una base específica para estas dos problemáticas que se interrelacionan, pero que es necesario plantearla y es necesario implementarla, porque si no, cuando llegue el 2030, apenas se va a plantear la base, cuando nosotros estamos retrasados por lo menos por 10 años para plantear bases de política pública estructurales, en un sentido de infraestructura, pero también en un sentido de seguridad, cultura, seguridad alimentaria, etcétera. Oye, No, aquí es un llamado de atención para hacer mucha conciencia, porque bueno, así dijiste muy rápido tu cuentita con los dedos, tal vez en 5 años se pudiera recuperar un espacio, pero imagínate qué pasa con personas durante 5 años que el lugar donde vivían ya no puede ser habitado y el lugar a donde van pues necesita ser acogido, necesita ser, obviamente, dar oportunidades a personas con culturas muy diferentes, con situaciones muy distintas, y estamos hablando del mismo país, no es necesariamente extranjeros, porque a veces cuando nosotros hablamos de desplazados por la violencia, las personas se escudan en, oye, pero los mexicanos, también hay pobreza, también. Claro que sí. De los mexicanos estamos hablando ahorita. Son personas que no crean que el desplazamiento por la violencia solo viene de extranjeros. Es una población importante y también son muchas cosas a considerar, pero todas las personas que han perdido su espacio son en las que nos estamos preocupando en mapas porque exista una forma de integrarles, de darles oportunidades, de que se les considere dignamente, no como el pobrecito que necesita una caridad, sino como personas dignas, con capacidades, con inteligencia y que pueden ser agentes transformantes de las nuevas comunidades. Así como ahorita nos has platicado de mucho de esos movimientos negativos
tanto de los sectores públicos como privados, también me imagino que has encontrado buenas organizaciones, buenas personas que nos ayudan a hacer esto posible. Pero que quisiera aprovechar este espacio que tenemos para que te escuchen, para que conozcan lo que tú haces y que se sumen, ¿no? Que las personas, por la idea de hacer esta red, es que haya personas que se quieran sumar en esta buena acción, en este trabajar del otro lado, en este empezar a ayudar a hacer esa regeneración, porque obviamente la recuperación de un suelo, la recuperación de un bosque, la recuperación de una selva, pues no es cosa de juego, no es cosa sencilla. Y si no nos ponemos las pilas, ahorita que hablas de apenas tus 25 años y de todos los que vienen con 15 y 5 para atrás y demás, ¿qué mundo les estamos dejando? ¿Qué posibilidades de vivir, de siquiera respirar tranquilamente en este mundo? No, y Desde, a mí me viene justo ahorita que dices tú, Gerardo, una pregunta, ¿no? Hablando justo de, pues bueno, de los jóvenes, de las y los jóvenes, ¿no? Que sobre todo, bueno, y esto es como más bien tú qué opinas, y Yari, o sea, desde tu experiencia, ¿qué rol pueden o deberían de jugar las y los jóvenes, especialmente quienes han tenido formación en sustentabilidad, como tú, por ejemplo, ¿no? En la búsqueda de soluciones, pues que sean soluciones innovadoras, ¿no? Nuevas, ¿no? Que aborden tanto las causas del desplazamiento como sí, o sea, las causas del desplazamiento como la construcción de paz a largo plazo y justamente la reestructuración de los ecosistemas que son afectados a causa del desplazamiento. O sea, Ok. ¿tú cómo ves? ¿Hay posibilidades o qué posibilidades habría para poder hacer eso? En este movimiento sistémico. Ujú, claro, Al- pues miren, yo creo que para empezar, creo que desde las juventudes y las universidades públicas y privadas, creo que se ha ido metiendo más el tema de desplazamiento climático forzado. Y lo voy a poner en un hecho que sí sonó mucho hace, creo que fue hace 2 años igual, que fue con Otis en Guerrero. Esto fue porque se están calentando mucho los mares y al calentarse mucho los mares se crean huracanes y que justamente nunca se dio tan imprevistamente que de un huracán en esa zona pues pasara tan rápido a categoría 5 y impactó a comunidades afrodescendientes, a los hoteles, etcétera. Pero justamente aquí existe la parte de las responsabilidades diferenciadas y también de las diferencias de las consecuencias para cada sector. Entonces, no es lo mismo una zona hotelera, un empresario hotelero súper famoso a comunidades afrodescendientes ahí. Y ahí yo quiero hacer un paréntesis justamente de lo que tú acabas de decir de las personas que estén igual en mi licenciatura, etcétera. Puede sonar muy fuerte, pero si no se suena así, no comprendemos a veces. Dejemos de ponerle tanta atención a los empresarios y empresarias de mayor rango, incluido ahí en esas zonas hoteleras. Comencémosles a ponerle atención mucho más a las personas que realmente lo necesitan y que están, y como lo decía bien Gerardo, que están en condiciones de poder hacer muchísimos proyectos de regeneración, tienen capacidades muy buenas, pero que muchas veces no existen las condiciones para que para que, por ejemplo, para que el gobierno los tome en cuenta, que debería de tomarlos en cuenta, pero que no los hace, ni que en las mismas organizaciones de la sociedad civil en algunos casos, o que en la misma población de la juventud, sea universidades públicas o privadas, etcétera, les pongamos caso. Nos vamos como por, es que el empresario, etcétera. Y yo lo quiero plantear de esa manera porque ahí es cuando justamente azotó Otis a Guerrero, exactamente a Acapulco, y que antes en esas zonas había muchos manglares y esos manglares ayudaban mucho a que cuando existían ese tipo de cosas,
pues ayudaban a minorar los efectos negativos. Pero que al arrasarlos por hoteles, etcétera, u otro tipo de construcciones, por no tener un buen orden jurídico de reordenamiento territorial, pues pasó por encima. Y que a la vez cuando pasó Otis, pues también, como lo podrán ver en muchas ocasiones, en noticias o cuando han podido ir últimamente, yo he tenido la oportunidad de ir, es que pues las condiciones de un orden social se han ido modificando en Guerrero. Y para mí Guerrero es un experimento involuntario de la crisis climática y del desplazamiento forzado interno. ¿Por qué? Porque en Guerrero, específicamente allí en Acapulco, se dio la declaratoria de emergencia. Y como bien sabrán, cuando se da este tipo de cosas, pues el ejército toma el mando, se pueden ir para abajo algunos derechos, etcétera. Y que a la vez el crimen organizado aprovecha los diferentes vacíos de un tejido social fracturado por la crisis climática que impactó en esos territorios. Y que además este orden social, que yo lo llamaría ahorita un desorden social eh, por diferentes factores, exactamente es porque un gobierno municipal que acaba de salir hace poco que la presidenta municipal de de ese municipio pues no se robó tantos millones de pesos cuando sucedió ese tipo de afectaciones. Eso más que no existe un interés del gobierno federal, del gobierno estatal y del municipal para recuperar el tejido social, solo se están enfocando en las condiciones materiales que ahí están, como refrigeradores, casas. Súper importante, por supuesto que sí, pero la forma estructural para el poder llevar a cabo este tipo de proyectos, como bien lo señalamos anteriormente, pues no solamente sea que te doy mi refri, que te doy tu refri, el sillón, etcétera. Es súper importante, sí, para el desarrollo de las personas, sí, pero para el largo plazo, no. Y eso lo estamos pudiendo ver aquí. Con cada año que pasa, Guerrero se vuelve un experimento para que justamente lo que decía Gerardo, lo que va a venir en el futuro para que cuando no existan condiciones para poder regenerar los territorios, pues sí va a haber personas que se van a tener que ir a otras partes del país para poder tener una casa, un hogar, lo que decía Gerardo, vivir dignamente, que eso quién sabe, pero que ahí es justamente esta vertiente en que Guerrero nos está dando la oportunidad, se puede ver mal o bien, Guerrero nos está dando la oportunidad para saber qué hacer en el futuro cuando este tipo de cosas no sea un huracán, tal vez puede ser otro tipo de invasión, una sequía, etcétera, poder hacerle frente a este tipo de cosas. Porque al final, cuando lo podemos ver en Quintana Roo, cuando ellas sí tienen una cultura de prevención, y no me refiero a la ciudadanía, al gobierno, una cultura desde el gobierno hacia la ciudadanía en ese sentido de huracanes, pues sí se puede ver algunas diferencias de infraestructura, de prevención, etcétera. Pero cuando nos vamos a Guerrero, que no le había pasado un huracán 5 en tan rápido tiempo, pues sí se ven esas diferencias. Y por otro lado, me voy ya directamente ahora sí a la pregunta de esto de las juventudes. Pues sí, hagámosles caso a las personas que realmente necesitan hacerles caso, a las personas que ahí están en primera línea, no sufriendo porque tienen tantos millones de pesos y se les fueron 1 millón de pesos a a la basura. Hagámosles caso también a las personas que están en territorio, ni siquiera, yo lo voy a poner en este caso, ni siquiera a mí háganme caso, yo puedo vincularlas a justamente a lo que decía Gerardo, a organizaciones, a personas que están ahí en territorio, haciendo su chamba, que muchas veces son juventudes igual que están haciendo su chamba con personas adultas, etcétera, para poder tratar de tener una cierta esperanza dentro de sus territorios y también en México. Y justamente a lo que decía Gerardo, en lo que hemos hecho en otras partes del país como por ejemplo con el Taller Leñateros, que es una cooperativa, que es específicamente es dar empleos verdes, y me refiero a verdes porque es una cooperativa de arte sustentable a partir de los conocimientos y saberes y como visiones de los pueblos originarios, exactamente el Tzotzil y el Tzeltal, y que las y los trabajadores, en su mayoría mujeres, son mujeres originarias de pueblos originarios, tzotziles y tzeltales. Entonces es algo que también estamos haciendo por el hecho de que
no nos estamos basando solamente de que vamos a hacer pláticas y así, sino que también esa parte estructural de la parte económica, que es muy importante, en cómo ofrecerles este tipo de empleos para que poco a poco en las siguientes generaciones, no necesariamente sus hijas y sus hijos, sino también otras que conozcan en otras partes del país, pueblos originarios, etcétera, puedan tener una oportunidad de estar ahí. Y por otro lado, también como el protocolo autonómico de consulta previa para prevenir conflictos socioambientales, los sistemas normativos que hemos podido colaborar con los gobiernos locales, exactamente de Hueyapan, de Quimbilá, también en varias partes de Tlaxcala, en Chiapas, para poder tener un marco jurídico local a partir de la Constitución, a partir de los tratados internacionales, que no se violen derechos ni nada, pero que ellas tengan ya las bases de, por ejemplo, de coordinación entre la federación, entre el Estado, etcétera. También, qué es lo que quieren en cuestión de vivienda, qué es lo que quieren en cuestión de infraestructura, qué es lo que quieren implementar realmente, cómo se quieren gastar el presupuesto realmente a partir de las problemáticas que ellas y ellos están viviendo con sus niñas, niños, juventudes, adultos mayores, etc. Y eso se ha podido constatar, lo hemos podido constatar en varias partes del país, en lo que les estoy contando, porque lo han podido más bien, lo han podido implementar a partir de las asesorías que les hemos podido dar y que también se ha visto un interés, aquí viene lo interesante, un interés de las juventudes, porque a partir de esta creación, desarrollo de los sistemas normativos, de los protocolos, etcétera, para prevenir ese tipo de cosas de las que estoy contando, también las juventudes han mostrado interesadas por el hecho de que, es que yo no sé si quedarme aquí en mi territorio o irme a la capital, o irme a la Ciudad de México, o irme a Guadalajara, o irme a Monterrey, porque hay oportunidades, etcétera. Se están teniendo esas opciones, pero que sí quieren participar de mientras para poder dejar, pues, lo que les decía, una base para los que sí se van a querer quedar o los que sí se van a tener que quedar por diversos factores económicos, culturales, sociales, de género, etcétera. Entonces, eso es interesante porque es difícil en estos procesos, tanto de ciudades, comunidades, pueblos originarios, es difícil traer la atención de los jóvenes, porque ellos estamos en otras cosas y que realmente muchos jóvenes no deberían de estar preocupándose por esas cosas, deberían estar preocupándose para sacar su universidad, tener un buen empleo o vivir como ellos quieran a partir de no perjudicar a otras y otros o a su salud, etcétera. Y se muestran interesados por el hecho en cómo lo planteamos. Es justamente esas formas, en la forma de comunicar. Y ahí entra esta parte también de las juventudes de las universidades públicas y privadas de mi licenciatura. Hay que aprender a comunicar, porque si no aprendemos a comunicar, van a pensar que este tema de la crisis climática, porque me ha tocado constatarlo, es que, tú me platicas en medio ambiente de cambio climático, es que solo es cuidar el arbolito, solo es plantar, porque lo veo con los políticos, con las políticas, porque lo veo en las universidades privadas, es que comienzan a hacer yoga o comienzan a hacer otro tipo de cosas y que sí es cierto, pero que no se tiene que delimitar hasta allá. Tenemos que abrir esta caja para llevarlo hacia una forma, ni siquiera un círculo, ni siquiera un cuadrado, un mundo sistémico para que realmente las personas que no estén tan relacionadas a este tema puedan tener la oportunidad de decir, veo que la crisis climática y también el tema de la seguridad impacta no solamente a los árboles o no solo impacta a las personas que realmente estén ahí en territorio sufriendo el tema de la inseguridad, no, también impacta mi salud, porque yo estoy viendo temas de salud, también impacta temas de vivienda, porque yo estoy viendo temas de vivienda, porque Juan está viendo temas de agua, porque impacta el tema de las enfermedades, porque yo soy médico, porque a Gabriela está viendo el tema de biología o está viendo los temas de comunicación o de cine, etcétera. Tener esta visión, tener esta perspectiva de que este tipo de temas se relacionan con los demás. Y es la forma de comunicar para que realmente estas personas que digan como, pues es que tú estás viendo cosas que ni yo al caso, al contrario, todo se relaciona y es necesario que tú, y hago este llamado igual con las organizaciones que estamos, todos estos proyectos que les estoy diciendo, estamos pudiendo llevar a cabo diferentes proyectos para jalar a más personas para que se unan a partir de los conocimientos que ellas y ellos tengan, pero a partir de la forma profesional, sus licenciaturas, o tal vez que no tengan licenciaturas, que están en un trabajo
informal o formal, etcétera, que tengan esta relación, por supuesto, porque si no, una, nos vamos a quedar con las mismas personas siempre, dos, nos van a decir, y eso también se los constato porque lo he escuchado y me lo han dicho, es que su movimiento solamente es de gente privilegiada, de gente de universidades privadas, etcétera. No, al contrario, es que necesitamos a personas que estén ahí en territorio no para llevar los reflectores, sino para que se constate que existe una relación mucho más profunda de estas dos problemáticas que se enlazan para que realmente existe un interés. Que en el tema de seguridad hay un interés, por supuesto, pero que lo hemos normalizado por tanta sangre, por diferentes circunstancias, pero que al final del día, mientras más relaciones hayan entre diferentes temas, puede haber más interés y también más presión para los diferentes niveles de gobierno y también para que otro tipo de ciudadanía, otro tipo de sectores de la ciudadanía, les tenga más interés a estos temas. Claro. Caray, Yari, pues nos dejas una tarea importante por desarrollar y de pensar, ¿no? No se trata de quedarse tranquilo, hay mucha inquietud en lo que se tiene que hacer. No nos podemos cruzar de brazos ante el problema que está, porque se tiene, como bien dices, no es suficiente con hablar, se tiene que actuar, se tienen que actuar en muchas cosas y se tiene que poner una consideración, porque ahora sí, hubo hace muchos años una película que se llamaba Cuando el destino nos alcance, ¿no? Y entonces futurizaba aquello que podía llegar a pasar. Y Sí, aquí pues, ya no es que el destino nos alcance, aquí ya nos alcanzó. Y ya lo que tenemos que hacer es cambiar, ponernos las pilas, unificarnos, efectivamente tomar decisiones mucho más sistémicas. Y espero que todo este mensaje que hoy nos diste, que es increíble, Adela, como siempre digo, el tiempo se nos fue muy rápido, pero hoy se me fue más rápido que de costumbre sí. porque lo que nos estaba platicando Yari era tan interesante que increíblemente nuestra hora ya pasó y todavía hay mucho por decir y espero en otra ocasión vuelvas a platicar con nosotros, pero sobre todo que las personas que nos escuchen, que las personas que puedan ver este programa, tomen en cuenta esa conciencia, esa necesidad de unirse a una campaña, a un programa de rescatar nuestro planeta. Claro. Te agradezco mucho, Yari, y le dejo la palabra a Adela. Sí, pues yo también, Iyari, te agradezco muchísimo. Qué bárbaro. Sí, es un mundo de cosas que implica todo, ¿no? Estas problemáticas y cómo se van entrelazando, pero precisamente en este entrelazamiento de las problemáticas también es muy necesario generar un tejido social que también se entrelace para promover procesos de construcción de paz, ¿no? Y sobre todo con esta visión ambiental, ¿no? De seguridad jurídica, pues, sistémica. Y como dices tú, apelando a las experticias de las diferentes personas, porque no solamente se trata de una especialización, sino que todo tiene que ver con todo al final, ¿no? Entonces, pues yo también invito a las personas que nos vean en este video, que puedan compartirlo. Yo creo que esta información que nos dio Iyari es fundamental para ir entendiendo cómo son las dinámicas socioambientales y que además pues, son generadoras de desplazamientos muy importantes y que pues al final pues todo esto va afectando a toda la población, pero también hay posibilidades de transformación, ¿no? De transformación y que pues que todos hay que estar como en esta búsqueda, ¿no? De formas innovadoras para poder pues transformar estas problemáticas y también devolverle al medio ambiente pues lo que se merece, ¿no? Porque nosotros formamos finalmente somos parte del medio ambiente, ¿no? Entonces, pues te agradezco muchísimo y Yari, qué padre que viniste. Ojalá vuelvas a regresar porque, pues digo, a mí me surgieron ideas y preguntas más, por lo menos. Y también pues invito a nuestra audiencia a que coloquen sus preguntas, sus inquietudes que las escriban, que nos escriban ahí en el mismo canal
¿no? Y que si pueden compartirlo y ponerle me gusta, un like, esto nos ayudaría muchísimo también a crecer en esta red de participación social, ambiental y migratoria, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.